Cambiando problemas por bendiciones. Qué tema, ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué me sucede esto a mí? Y creo que de alguna manera es una pregunta que todos nosotros le hemos hecho a Dios, o le hacemos a Dios. ¿Por qué me sucede esto, Señor, a mí? ¿O por qué estoy pasando por esto? Y esto de convertir el problema en una bendición, realmente es un gran tema, porque a todos nos gusta la estabilidad, ¿sí? Nos gusta sentirnos estables, pero cuando viene un problema, viene a rompernos la estabilidad, la tranquilidad. Alguien dijo que los problemas son como un despertador en la vida. Un despertador que viene a justamente a hacerte ver cosas que vos no estabas viendo. Y si nosotros sabemos interpretar nuestros problemas, nos vamos a dar cuenta que son un pasaporte a crecimiento en nuestras vidas. Y vos decís, ¿cómo puedo sacar de un problema una bendición? Bueno, vamos a verlo en la Biblia esta mañana. Tenemos que aprender a buscar el beneficio en cada cosa mala que nos pasa. Y yo quiero que en esta mañana salgamos diciendo, después de mi problema voy a estar mejor en mi vida. ¿Amén? Vamos a repetir esto. Después de mi problema voy a estar mejor en mi vida. Y el problema que estoy pasando me va a llevar a más. ¿Amén? El problema que estoy pasando me va a llevar a más. Voy a decir, pero ¿cómo puede ser que yo saque una bendición cuando mi familia me rechaza? ¿Cómo puedo sacar una bendición cuando hay gente que ha venido a causarme problemas en la vida? Yo confiaba tanto en una amistad y esta persona me decepcionó. ¿Saben de que en la Biblia encontramos la historia de José? José es la historia, es el ejemplo del sufrimiento provocado por otros. Un muchacho que era el penúltimo de 2 hermanos. Su historia está relatada desde los capítulos 37 al 50 y te animo a que lo leas porque es interesantísima la historia de José. ¿Y quién era el papá? Jacob. ¿Se acuerdan un poquito de la personalidad de este hombre Jacob? ¿Sí? Era un muchacho que le gustaba hacer trampa en la vida. Le gustaba engañar. Y cuando ustedes saben que todo lo que nosotros sembramos en la vida, dice la Biblia, lo terminamos cosechando. ¿Sí? Tarde o temprano, la cosecha vendrá. De lo bueno o de lo malo. José entre los hermanos no se llevaba bien. Había celos, pero el problema que había entre José y los hermanos no lo había provocado él. En sí algunos sí, pero el mayor problema lo había provocado el papá. Porque el papá hacía diferencia. Saben que en aquellos tiempos, los hombres, la gente usaba una túnica. Una túnica era un vestido largo, usaban los hombres, que llegaba hasta la rodilla, o antes. Era de manga corta, y esa túnica se usaba para muchas cosas. Te protegía del frío, envolvía a los bebés con la túnica. Si vos ibas a un lugar, a un descampado, lo ponías como una alfombra para sentarte. Pero si alguien te regalaba una túnica que llegaba hasta los pies, ya era otra cosa. La túnica que llevaba hasta los pies la usaban los nobles. Y el papá de José, Jacob, dice la Biblia que viene y le regala a José una túnica de muchos colores, una túnica que llegaba hasta el suelo. Y esto provocó un gran desencanto en los demás hermanos. Hay un refrán que dice, hijo favorito, hermano odiado. Y esto nos habla mucho a los padres que tenemos varios hijos. Porque los hermanos no lo podían ver a José porque veían que su papá lo mimaba más a José. Y a ellos no eran tan mimados. Lógicamente esto provocó, ¿qué dice Génesis 37:4? Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Le aborrecían. Y si no podían hablar con él pacíficamente porque los padres habían provocado un conflicto. Guarda papá, guarda mamá. No vaya a hacer que vos estés originando un conflicto en tu casa porque estás haciendo diferencia. Y vos me decís, pero viste que hay hijos que son más fáciles de amar que otros. Siempre los hubo y siempre los habrá. Pero dice la Biblia que a raíz de esta bronca, para colmo, José
era fanfarrón y hacía alarde de lo que Dios le había dado. Entonces, por ejemplo, José soñaba cosas que iban a suceder en el futuro. Y iba, en lugar de guardárselas o contárselas a sus hermanos, a su padre, iba y se la contaba a sus hermanos. ¿Saben qué? Le decía a sus hermanos, ¿saben qué soñé? Que un día todos ustedes se van a inclinar ante mí. Oh, tras que no lo podían ver, tras que eran el hijo mimado, este iba y le contaba esas cosas, a los muchachos la yugular se le inflaba así. Hasta que un día decidieron, lo vamos a hacer boleta. Lo llevaron a un descampado, lo querían matar. Al final el hermano mayor dijo, che, no lo matemos. Así que lo metieron en un pozo, en una cisterna que estaba vacía. Y bueno, dijeron, no, en lugar de matarlo vamos a venderlo. Pasaba una caravana de beduinos, de mercaderes, de gente que hacía negocios. Lo vendieron a su hermano y José va a parar a Egipto. Qué increíble, ¿no? Por eso les decía que José es la historia de alguien que sufrió por otros. Ahora, usted imagínense Josecito con unos 17 años en un país extranjero, lo arrancaron de sus padres, lo arrancaron, no conoce a nadie, no conoce el idioma, es esclavo en contra de su voluntad, pero es increíble la historia de José, porque más de nosotros hubiera desarrollado una raíz de amargura tremenda en su corazón, hubiéramos sido unos amargados, unos rencorosos, pero cuando llega y lo venden como esclavo, va a parar a la casa de un tal Potifar. Potifar era del grupo selecto del faraón, era uno de los hombres más ricos del reino. José va a parar como sirviente, pero José era un tipo que decía, por más que esté en la mala, voy a seguir haciendo lo mejor que puedo para Dios. Ese es un buen concepto de vida. Por más que esté en la mala, voy a hacer lo mejor que pueda para Dios. Y es increíble leer en la Biblia que más de una vez dice, y Dios estaba con José. 5 veces encontramos en la historia de José esta frase, y Dios estaba con él. Y prosperaba, y donde José iba, las cosas andaban bien. Vieron que hay gente que es una bendición, entra a un lugar y bendice, entra a una casa y bendice. Hay gente que va a una iglesia y su sola presencia bendice. Hay gente que entra a un negocio y bendice el negocio. Hay gente que llega a tu vida y decís, qué bendición esta persona para mi vida. ¿Cómo no la conocí antes? José donde caía, la gente prosperaba. Potifar hizo así con José. José le administraba todo. Era excelente en lo que hacía. Dios estaba con él. Cuando Dios está con vos, sos excelente en todo lo que haces. ¿Escuchaste eso? ¿Y sabés una cosa? Cuando Dios está con vos, se te nota. Se te nota en cómo hacer las cosas. Se te nota en la actitud que tenés cada día. Se te nota. Ahora la pregunta en esta mañana es, ¿se nota que Dios está con vos? El tema que la mujer de Potifar le echó el ojo y dijo, está bueno este José. Y un día que no estaba Potifar, le tiró los galgos a Josecito. Y le dice a Josecito, che, Potifar no está, Poti no está. Dice, mirá, estamos solos. Preparé la camita, puse unas sábanas de sedas espectaculares, ocasión propicia. ¿Quién me va a ver? Ahora, cuando Dios te bendice, es porque hay cosas en nuestra vida que han empezado a pasar. José era un muchacho que tenía sensibilidad espiritual. Cuando la mujer de Potifar lo seduce, él dice, ¿cómo le voy a hacer esto yo a Dios? No dice, ¿cómo le voy a hacer esto a Potifar? Después dice, ¿cómo le voy a hacer esto a Potifar? Lo primero que él dice, ¿cómo yo le voy a hacer esto a Dios? Era un muchacho que tenía sensibilidad espiritual, pero aparte tenía integridad. Integridad es ser lo que debo ser, aun cuando nadie me ve y cuando nadie me va a descubrir. Y Dios bendice una actitud así, porque muchos de nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero guardamos tierrita debajo de la alfombra. Y como los demás no nos ven, pero nos ve el más importante, que es el que nos debería preocupar que nos vea, seguimos con algunos de nuestros chanchullos, pero a la vez queremos que Dios nos bendiga. La mujer, al verse despechada, al verse rechazada por José, finge, al revés, que José la quiso violar. Injustamente José va a parar a la cárcel por algo que no había cometido. ¿Qué habríamos dicho muchos de nosotros? Pero fíjate vos, ¿por qué no me acosté y no pasaba nada? Pero no era un muchacho que pensaba como muchos de nosotros, que cuando nos pasa algo decimos, ¿por qué me sucede esto? Él decía, ¿qué tengo que hacer para salir de esto?
Hay gente que le quiere encontrar una explicación a sus problemas. No gastes energía porque muchas veces no lo vas a encontrar a la razón. José no perdía tiempo preguntando, ¿por qué me sucede esto? Decía, ¿cómo hago para salir de esto? ¿Qué me quiere enseñar Dios con esto? Era un muchacho que tenía sensibilidad espiritual, tenía integridad. Lógicamente Dios tenía que trabajar en su vida porque era un fanfarrón. Porque si vos querés que Dios te use con la gente, Dios te tiene que preparar, te tiene que moldear. Hay gente que quiere servir a Dios y no se prepara. Hay gente que no crece espiritualmente, hay gente que no lee la Biblia, hay gente que no lee un libro cristiano. Hay gente que hace un año que tiene un libro en la mesita de luz y no lo lee, pero quieren servir a Dios. Y para servir a Dios hay que prepararse y hay que crecer. Amén. Entonces, cae preso José, está dolorido, está solo, tiene el derecho de preguntar ¿por qué yo? Ahora miren lo que dice José en Génesis 50:20. Esto sucede casi al final de la historia de José, cuando él se vuelve a encontrar con aquellos hermanos que lo habían vendido y que pensaban que José estaba muerto. En realidad los hermanos fingieron que José se había muerto. Llevaron esa túnica de colores manchada con la sangre de un animal y le dijeron a Jacob, José murió. 23 años más tarde, o 17 años más tarde, a los 30 años, José se encuentra con sus hermanos y les dice estas palabras. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. De nuevo decía esa palabra. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Esto es tener una mentalidad diferente frente a los problemas. Esta es la mentalidad que te va a sacar adelante en la vida y que te va a llevar a alcanzar los propósitos de Dios. Ustedes procuraron hacerme daño, pero Dios dio vuelta al asunto y lo usó para bien en mi vida, en su vida y en las otras personas. ¿Qué hacía que José fuera diferente? Nunca perdió la esperanza. ¿Se acuerdan que hace unos domingos atrás hablamos de no rendirnos? Muchas veces la respuesta a una oración no llega, y oro, y espero, y no llega. Y Dios te dice, insistí, no te rindas, resistí. Resistencia, insistencia. ¿Cómo logró? ¿Qué hizo José? José perseveró. ¿Qué hizo? Él en primer lugar sabía que Dios lo ve todo. Dios ve todo lo que nos pasa y se interesa por nosotros. Él sabía que Dios lo ve todo. En primer lugar, para perseverar, aún en las malas, tengo que saber que Dios está conmigo. Vos tenés que saber que cuando te está yendo mal en la vida, Dios igual está con vos. Amén. Muchos están pasando por un proceso doloroso en este momento. Dice Dios, yo estoy contigo. Yo veo todo lo que te pasa. Sé todo lo que te pasa. ¿Por qué José estaba en la casa de Potifar y era el mejor? Lo mandan a la cárcel. Pasa algo curioso en la cárcel. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que era el mejor preso que había, de tal manera que el jefe de la cárcel lo puso encargado de la cárcel. Díganme si ustedes alguna vez en la historia escucharon de un preso que administrara una cárcel. Ahora, era tan excelente este muchacho que aún en la cárcel tenía una buena actitud. El carcelero lo pone a José como encargado de todos los presos y él era un preso más. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él, aún en las malas. Lo segundo que sabía José es que Dios nos ha dado libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? Que Dios no nos ha hecho títeres o robots espirituales donde Dios nos programa y dice ahora tenés que orar, ahora tenés que ir a la iglesia. No, Dios me dio a mí libertad. Yo elijo obedecer o ignorar lo que me conviene. Pero Dios no me impone su voluntad. Muchas veces vos y yo escogemos lo incorrecto y Dios nos deja. Dios no va a venir a decirte, ¿qué haces? ¿No ves que te estás cavando la fosa solo? No seas necio. No tomes esa decisión. Dios no viene. Dios nos da libre albedrío. Dios te deja. A pesar de que muchas veces le echamos la culpa a Dios de problemas que nos hemos buscado nosotros. ¿Cuántas veces vemos un accidente grave, una tragedia, una crisis, y nosotros del tono espiritual le decimos, debe ser la voluntad de Dios? ¿Más que voluntad de Dios? Como si Dios se complaciera en planear errores y tristezas en la vida de la gente. ¿Más que voluntad de Dios? Nuestras malas decisiones. Dios no planea errores y tragedias en la vida de la gente. Él sabía de que nosotros
somos cosechadores de nuestras propias siembras. Y la voluntad de Dios y los propósitos de Dios para nuestra vida no siempre se cumplen. Porque cada uno de nosotros es libre de elegir lo que quiere. Si vos tomás tu propio camino y escogés mal, sabés que vas a traer problemas a tu vida y problemas a la vida de los demás. Porque no estamos solos en este mundo. ¿Cuántas veces somos lastimados por los errores de los demás? José estaba sufriendo porque sus hermanos habían conspirado contra él. Y eso fue un pecado. En tercer lugar, José perseveró porque sabía que Dios tiene el control absoluto del desenlace final de las cosas. ¿Podemos decir amén a esto? Dios es la única persona que puede tomar nuestros errores, los pecados que cometen los demás contra nosotros, darle un giro completo y sacar algo bueno de esa mala situación. Te dice el Señor esta mañana, vos podés perder algunas batallas, pero la guerra final yo ya la gané, dice el Señor. Cuando vos pensás que todo se te viene abajo en la vida, yo, dice el Señor, tengo la última palabra y yo decido qué va a suceder. La vida de José iba de mal en peor. A pesar de ser una persona íntegra, a pesar de ser una persona que tenía sensibilidad espiritual, vemos que cada paso le iba peor. Ahora él no dejó de perseverar. Dice la Biblia que estando en la cárcel, se hace amigo de dos personas, un panadero y el copero del rey. Los dos tienen sueños, y José tenía la habilidad de interpretar sueños. Así que se cumplen los sueños de los dos. El panadero, los dos aparentemente habían conspirado contra Faraón, se descubre que había sido el panadero, al panadero lo mandan a matar, pero el copero es vuelto a su posición al lado de Faraón. Y José le dice, cuando vuelvas al lado de Faraón, recomendame para que me saquen de la cárcel. Pero una vez más, la injusticia se hace presente. Este muchacho sale de la cárcel y durante 2 años se olvida de José. Pero un día Faraón tiene un sueño tremendo que no lo deja vivir tranquilo, llama a todos los sabios de su reino, ninguno lo puede descifrar, y el copero que estaba a su lado le dice, yo conozco a alguien que conocí en la cárcel, era un muchacho que se llama José, él te va a decir de qué se trata tu sueño. Lo traen a este José de la cárcel, Faraón le dice, yo tuve un sueño, y José le dice, mirá, Faraón, lo que vos soñaste es esto, va a haber 7 años de mucha abundancia, seguidos por 7 años de mucha hambre, lo que tienes que hacer es preparar el reino para que no te falte comida cuando haya escasez. Faraón queda tan impresionado con José que dice, a partir de hoy, después de mí, no hay nadie más importante en el reino que José. Así que José pasa de ser un preso, un esclavo extranjero, en una oscura cárcel de Egipto, a ser primer ministro de Egipto, el reino y la nación más poderosa del universo. Tremendo. Los propósitos del Señor. ¿Ves lo que está sucediendo? Dios te da libre elección. Pero muchas veces utiliza lo malo que te hace la gente, el daño que te hace la gente, lo usa para elevarte a una nueva promoción. Quiere decir que cuando tenemos un problema, no tenemos que hacer lo que hace mucha gente, que es esconder la cabeza, sino enfrentar el problema. Tenemos que enfrentar el problema porque muchas veces estamos pasando una prueba, una situación que no ocasionamos, y lo primero que hizo José es no caer en víctima. Vieron que cuando la gente está pasando por un problema, quiere dar lástima. ¿Saben que hay mucha gente que no sale adelante? Porque todo el tiempo está diciendo, mirá, quiere que la gente lo esté con el algodoncito, como un bebé. Eso se llama espíritu de víctima. Y hay mucha gente que lo tiene y que no sale adelante en la vida porque ese espíritu de víctima y de querer dar lástima para que los demás se fijen en mí, me lleva a deprimirme. Y nosotros sabemos de que todos tenemos derecho a estar tristes por las tragedias y por las pérdidas de la vida. Pero cuando empezamos a sentir lástima por nosotros mismos, nos empezamos a desanimar. Por eso es importante que cuando estamos deprimidos,
o estamos pasando por un problema importante en la vida, no tomemos decisiones cruciales o importantes. Porque cuando uno está deprimido o está ante una mala situación, tiene la vista borrosa, no piensa claramente como para tomar una buena elección o una buena decisión. Nunca tomes decisiones importantes cuando estás pasando un problema grande en tu vida. No escogió ser una víctima, tampoco se entregó a la amargura. Luis nos hablaba el domingo pasado de lo tremendo que es tener una raíz de amargura. Ahora, usted imagínense, un adolescente que a los 17 años es vendido por sus hermanos. Que lo último que vio de sus hermanos fue la carita riéndose, diciéndole palabrotas, insultos, cuando lo estaban vendiendo y lo estaban entregando y lo estaban olvidando. ¿Qué se hubiera anidado en tu corazón contra tu hermano? Acá hay gente que tiene problemas con sus hermanos, problemas familiares. Y él podría haber sido un amargado. Ahora dice la Biblia que cuando se cumplió el sueño de José, Dios lo preparó a José, porque para almacenar la comida y ser el granero del mundo, porque Egipto salvó, no solamente a Egipto del hambre, lo salvó a Israel y a otras naciones. Para hacer esto José tuvo que estar preparado. Por eso decimos que José pasó por una línea de un proceso de aprendizaje. Muchos de nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y el Señor nos está preparando para nuestro propósito. Ahora, si José no se hubiera preparado, no hubiera estado listo para almacenar todo el grano que tenía que almacenar. Cuando viene el hambre a Israel, los hermanos vienen a Egipto a pedir comida y no saben que se están postrando delante del hermano que ellos habían vendido, era José. José los descubre. Habían pasado 20 y pico de años, los hermanos estaban más pelados, más barrigones, tenían más panza. Y claro, José había cambiado después de 23 años. Tenía casi 40 años y ellos no saben que se estaban postrando delante de su hermano. ¿Y qué hubiéramos dicho nosotros? Gracias, Señor, porque viste que la vida tiene una vueltita. Me los pusiste justo para que me vengue. Hay gente que toma la palabra de Dios como le conviene. Vieron que hay gente que le hace decir a la Biblia lo que ellos quieren. Y el jueves pasado hablábamos de lo dulce que es la venganza. Porque la venganza es dulce. Porque hay gente que anota a sus enemigos en una libretita mental y dice, ya te voy a agarrar. Escobar. ¿Se acuerdan que Pablo Escobar anotaba todo en una libretita? Bueno, sin embargo la Biblia dice, cuando alguien te haga algo malo, no digas yo me vengaré. Mía es la venganza, Hebreos 10:30, yo pagaré, dice el Señor. Y el jueves aprendíamos que cuando uno se mete en el lugar de Dios se convierte en un ladrón, en un irreverente, porque yo me estoy metiendo en un campo que es un campo del Señor. Si Dios me dice yo voy a vengarme, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y yo me quiero vengar, Dios dice, si vos te metés yo me corro. Vos sos un ladrón, me estás robando lo que a mí me pertenece, dice el Señor. La venganza es dulce, pero José tenía un espíritu superior. Y José perdonó. Perdonó el gran mal que sus hermanos le habían hecho. Por eso él les puede decir las palabras que les dijo, ustedes pensaron mal contra mí. Pero Dios tomó ese gran problema y fíjense lo que pasó. Dios me preparó para salvar al mundo del hambre. Miren, de un pequeño problema que los demás quisieron ocasionarme, el Señor lo utilizó para bendecir a los demás. ¿Te das cuenta? Que tenemos que aprender a fortalecernos en las dificultades. Primero, tenemos que saber que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan. Que Dios está preparando todo para el bien de los que lo aman. Dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que aman a Dios. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Dice que todo lo que nos pasa en la vida no es bueno, pero sí que todo es para bien. ¿Entendés esa verdad? No sé por qué me pasa esto. Señor, es parte de tu plan. Para prepararme, para alistarme, para perfeccionarme. Dice la Biblia, los que aman a Dios, todas las cosas que le pasan lo ayudan a bien. Dios tiene un plan. Dios no te ha rechazado. Dios va a tomar tu situación, la va a usar para darte mayor gloria. Y voy a decir, no es fácil, Miguel,
pensar que Dios tiene algo bueno para mí cuando yo estoy pasando algo malo. Yo sé que no es fácil. Pero cuando hayamos pasado la prueba, vamos a poder mirar para atrás y decir, Señor, yo vi tu mano en cada cosa que me pasó en la vida. Dios tiene un plan. Ustedes procuraron destruirme, pero Dios usó esto para edificarme. Los problemas me elevan en la vida o me hacen un amargado. Hay gente que un problema lo amarga para toda la vida. Por eso José encuentra la fortaleza en las promesas del Señor. Las promesas de Dios. Hay más de 7.000 promesas en la Biblia. Son como cheques en blanco que yo tengo que usarlo. Hay que escribir alguna promesa en una tarjetita y esa tarjetita ponerla a donde más voy yo, a la heladera, o donde más vas vos, al espejo, o en el baño, donde sea. Y leer esa tarjetita y repetir esa promesa y grabarte esa promesa y reclamar la promesa. Me acuerdo que mi mamá, yo les conté hace 2 domingos atrás, agarró una promesa del Señor de Hechos 16:31 que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ella oraba y le decía: Señor, vos prometiste que iba a ser salva toda mi casa. Y mi papá, pasaban los años y no creía en el Señor. Y ella siguió orando, reclamando la promesa, hasta que un día mi papá le entregó su vida a Jesús. Por eso debemos saber que Dios tiene un plan, pero tengo que aprender a reclamar las promesas de Dios para mi vida. Amén. Esta semana tenés la tarea de agarrar una tarjetita, poner una promesa de Dios, empezar a orar por esa promesa y reclamarla para tu vida. Había una tercera fuente de fortaleza en la vida de José, que en los tiempos de crisis el pueblo de Dios es importante. Y acá, hermanos, yo quiero hacer un paréntesis porque tenemos que aprender a ser iglesia, ¿sí? Y nosotros debemos ser una comunidad compasiva de personas que se aman entre sí. ¿Amén? Eso es iglesia. Debemos ser un grupo de personas que se apoyan unos a otros. ¿Qué es apoyarse? Aprender a reír con el que ríe. Hay gente que ríe en la familia. Che, vos sabés que cambié el autito, me recibí, me estoy por casar, qué lindo, estamos alegres con vos. Pero hay gente que pasa por momentos tristes. La tienen que operar a mi hija. Falleció mi esposo. Y una comunidad cristiana es una familia donde encontramos apoyo. Y aprendemos a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran. Gente que oran unos por otros. Gente que entiende que nos necesitamos los unos a los otros. Que necesitamos un apoyo firme para animarnos y ayudarnos. Pero para eso necesitamos conocernos. Porque hay personas que han pasado por los mismos problemas que nosotros. Y esas personas que pasaron por las mismas experiencias que nosotros y que hoy están del otro lado del río, me pueden ayudar a mí para que cuando yo esté en medio del río me digan: mira, yo cuando estaba como vos pude pasar el río de esta manera. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 1, que dice: demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. ¿Vos entendés esta gran verdad, hermano? De que Dios es un Padre bueno y amoroso. Amén. Y que siempre nos ayuda. ¿Y qué más dice? Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a otros que sufren y que tienen los mismos problemas que nosotros. ¿Quién puede ayudar a una mamá que perdió a uno de sus hijos? Una madre que haya perdido un hijo. ¿Quién puede ayudar a alguien que se separó? A alguien que está separado y que ha superado la prueba. Y esa es la iglesia, hermanos. El pueblo de Dios es lo que nos va a contener en los momentos duros, de problemas, de tristeza. Y terminamos diciendo que la cuarta fuente de fortaleza de José era la presencia del Señor. La presencia del Señor nos ayuda en cualquier situación de la vida. Saben que los estudiosos de la Biblia comparan mucho la vida de José con Jesús. Porque dicen que José fue un muchacho que sufrió injustamente y Jesús también sufrió por el pecado de todos nosotros injustamente. Que gracias a lo que José hizo, muchas personas en el mundo se salvaron del hambre, y gracias a lo que hizo el Señor Jesucristo sobre la cruz, salvó a una humanidad entera de las terribles consecuencias del pecado a todos aquellos que queremos aceptarlo de corazón. Y la verdad es esta en esta mañana, que vivimos en un mundo donde la gente peca. Nosotros también pecamos. Y la gente lastima a los demás.
Y a veces nosotros también hemos lastimado. Pero lo cierto es que cuando entregamos nuestra vida al Señor y cuando confiamos en Él, la presencia del Señor nos va a ayudar a superar cada situación y nos va a dar la habilidad de resolver las cosas malas que nos hacen los demás. Quizás has sido lastimado por alguien muy cercano a vos. Alguien dice, a mí me lastimó mi hermano. Hay gente que dice, a mí me lastimó mi padre, mi madre, con el trato que tenía, cómo me maltrató físicamente. Algunos han tenido un padre que los ha maltratado verbalmente. Algunos están lastimados con su esposo, con su esposa. Están lastimados, están enojados. Con su novio, con su novia. ¿Qué te dice Dios esta mañana? No te entregues a la amargura. Amén. No caigas en el espíritu de víctima. No te deprimas. Yo estoy contigo, lo veo todo y soy el único, dice el Señor, que puedo sacar algo bueno y poderoso de lo malo que te está pasando. Y dice el Señor en esta mañana que te vuelvas al plan de Dios, que te aferres a sus promesas, que no dejes de congregarte con su pueblo, que valores la presencia del Señor, porque Él es el único que puede sacar algo bueno de lo malo. Yo quiero que oremos en esta mañana. Qué bueno cuando yo el jueves hablaba con una familia que me decía, es increíble lo que el Señor está haciendo en nuestra vida desde que vinimos al Señor y a la iglesia. Nunca pensábamos que podíamos llegar a vivir este tiempo. La estábamos pasando tan mal como familia y como personas, pero Dios llegó a nuestra vida y todo cambió. Y ese es el testimonio de cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos de nosotros vinimos con un rompecabezas al Señor? Vinimos con todas las piezas desarmadas y el Señor las está armando. No decimos que está armado el rompecabezas todavía, pero Dios va poniendo una piecita, ¿no? Acá, allá. Y esto va tomando forma, va tomando color, porque Dios empieza a enderezar nuestro camino. Dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien de aquellos que aman a Dios. Hay muchos de nosotros que por nuestros malos caminos, por nuestras malas decisiones, nos estamos perdiendo la bendición de Dios. Si estamos haciendo las cosas mal, es hora de aferrarnos a las promesas del Señor. Volver al propósito de Dios, volver al pueblo de Dios y decir, Señor, quiero de que de mi mala situación tú saques una bendición increíble. Amén. Y todos pensaban que era el final de José. Pero José terminó siendo de bendición para sus hermanos, para Egipto, para Israel y para muchas naciones de la tierra. Simplemente porque fue un muchacho que se dejó moldear por el Señor. Era un fanfarrón, pero aprendió humildad. Hay muchos de nosotros que somos orgullosos. Y tenemos mucho orgullo, aunque no queramos reconocerlo. Y Dios dice, yo te pongo en la línea de montaje, estás en una línea de proceso y hasta que no te humilles, no te voy a sacar de él. Tienes que aprender humildad, tienes que prepararte. El Señor sabe que muchos de nosotros estamos en un proceso y un día vamos a decir, hubo gente que procuró hacerme daño, hubo gente que quiso destruirme, pero Dios hizo todo de tal manera que convirtió todo, lo usó todo para darme forma, porque Dios te quiere dar la forma de Cristo y para hacerme una persona mejor. Amén. Señor, en esta mañana queremos darte muchas gracias porque tus planes son los mejores para nuestra vida. Señor, entregamos en este momento esa situación mala por la que estamos pasando. Eso que no entendemos que nos pasó, que originó una raíz de amargura, que originó un tremendo dolor en el corazón. No lo entendemos, Señor. Simplemente en esta mañana queremos decirte como José, danos la sabiduría para salir adelante, en el nombre del Señor. Y danos la sabiduría, Señor, para transformar esta crisis, este problema, este mal momento, para la gloria de tu nombre. Señor, yo en esta mañana te pido una bendición especial por cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias. Gracias por este pueblo que tú has formado, donde nos apoyamos, donde nos queremos, donde reímos, donde lloramos juntos,
donde hemos aprendido a orar unos por otros, donde hemos aprendido que todos estamos en un proceso de aprendizaje, donde tú nos quieres compartir y convertir en personas para tu gloria y para bendición de muchos más. Te lo pedimos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo y juntos decimos amén, amén y amén.